Octavio Paz dijo: la extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable. Juan Rulfo encarna esta leyenda. Él mismo se reconoce como un ser oscuro. Por lo sombrío que soy, creo que nací a la medianoche, confesó una vez. La reserva con que trata todo lo concerniente a su vida y obra han creado un mito de otro mito. Cuando en raras ocasiones acepta ser entrevistado, cuando al fin decide hablar, dice que inventa. Mentimos por placer y fantasía, escribió Paz, sí, como todos los pueblos imaginativos, pero también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos. Tal vez sea el caso del excelso escritor jalisciense, en quien mentira y verdad se mezclan, conviven naturalmente, conforman una mágica realidad y a la vez una ficción creíble. El escritor no desea comunicarse, sino que quiere explicarse a sí mismo, declaró Rulfo. Será por eso que quizás como ningún otro escritor de su país, caló hondo en el territorio de su gente hasta entender quiénes son y cómo son, hasta revelarnos su propia identidad, la de ellos, la de él mismo. Los cuentos del Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo dan prueba de esto y de algo que Rulfo se propuso como un postulado que urgía al escritor latinoamericano, despojar la escritura de toda retórica. Lo que yo no quería era hablar como un libro escrito, fundamentó Rulfo. Quería no hablar como se escribe, sino escribir como se habla. En su obra es notable la aparición de personajes sin fe que representan de algún modo al hombre contemporáneo inserto en una sociedad devastadora. De ahí que no tengan demasiado para decir en cuanto a cantidad de palabras. Sus silencios son más elocuentes. Tiempo y espacio van articulando el cuerpo de la creación. Se contemplan tierras calientes, hostiles, el viento y el polvo, con sus constantes lamentos, nos remiten a la soledad y miseria de un pueblo que no puede salir del sitio que la historia le ha designado, porque ya están muertos, como en Pedro Páramo, o esperan con resignación la muerte definitiva, tal cual lo transmite el narrador innominado del cuento Ludina. Quizás la única posibilidad para ellos es la muerte, vista en cuanto acceso factible, el respiradero por el cual trascender la misma muerte. Es a través de la memoria, de la sublimación del pasado, por donde Rulfo hace entrar la vida o la ilusión de una vida relevante. Muchos críticos han coincidido en decir que la obra de este autor es la versión moderna y existencial del purgatorio dantesco. Dejemos ahora que sea el propio Juan Rulfo quien responda a los interrogantes. Juan, a mí me asombra mucho oír y leer que dicen que tú no hablas, que cuesta trabajo hacerte hablar, y me asombra porque, quizá no te acuerdes, pero yo te conocí hace muchos años, ya no digo cuántos, en México, en el Café del Cine de las Américas de la Avenida Insurgentes, con Manuel Cosío. Y Manuel me llevó a conocerte, yo tenía mucho miedo de hablar contigo y me sorprendí mucho de que tanto me habían dicho, no habla, y hablaste todo el tiempo. Y después, siempre que te encuentro, platicamos, hablamos de muchas cosas. ¿Cómo es eso que dicen que no hablas? ¿Es algo, es una aura que tú te has hecho o por qué conmigo no funciona? No, en realidad es un mito que me aplica, ¿no? Porque soy más hablador que lo que tú te imaginas, ¿no? Yo sé. Sí. Y ahora me gustaría que habláramos, Juan, precisamente de otro mito, de tu familia que no habla. Tú siempre te refieres a una familia que no hablaba, tu abuela que no hablaba y solo leía devocionarios, e iba a la iglesia. Háblame de esa familia que no hablaba. Bueno, son mis propios hijos. No hablan. ¿Cómo es eso? Se entienden por gestos. ¿En tu casa son mimos? Sí. ¿Y eso viene desde...? Pues no sé ¿Abuelos? no sé a qué se deberá. Es un misterio, ¿no? Algunas personas creen que... Bueno, 3 de ellos, ¿no? Sí. Siempre hablan muy despacio, muy quedito. Yo nunca los oigo cuando hablan lo que dicen. Pero entre ellos sí se entienden. Además, uno de ellos
el más grande, pero realmente nunca te contesta una pregunta. ¿Y qué haces entonces cuando le preguntas Pues, algo que te interesa saber y no le te lo pregunto algo, por ejemplo, ya terminaste tus estudios, estás en exámenes, dice, no hablemos de eso, mejor, y se levanta. dice? Oye, háblame de esa abuela tuya que leía devocionarios. Bueno, mira, ella estaba, se había caído y había tenido una rotura en una pierna, entonces se arrodillaba en una silla de leer devocional, no sabía otra cosa, no sabía leer, era analfabeta. Pero se lo Pero sabía de memoria. el devocionario se lo sabía de memoria. Entonces leía el devocionario constantemente, iba mucho a la iglesia y lo único que leía era el devocionario. Pero tú te refieres también a que la gente del campo no habla, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad la gente de por allá de la región donde yo soy es muy hermética, ¿no? Por ejemplo, llegas tú, están ellos conversando, están platicando, y llegas, te acercas a ellos y empiezan a cambiar de conversación, empiezan a decir, han tardado mucho las lluvias, qué calor está haciendo, ¿no? Que pronto llegan las noches, que pronto llegan las noches, qué bonito se oye. ¿verdad? Y así siguen hablando cosas lo que no quieren es que se entere uno de lo que están platicando, ¿no? ¿Y tú recuerdas en tu niñez haber hablado con tu padre o con tu madre? Bueno, no, con mi madre sí, con mi padre no, porque murió muy joven. Murió cuando yo era muy chico. Muy niño eres, ¿tenías Sí. 6 años? Tenía 6 años, sí. ¿Y no guardas recuerdos cercanos a tu padre? Sí, sí los guardo, porque yo lo acompañaba muchas veces a una hacienda que él tenía. Pero yo era muy chico, ¿no? Siempre. Pero no recuerdo que haya platicado conmigo. ¿Y tu madre, cómo era tu relación con ella? No, mi madre era una persona muy afable, muy amable, muy platicadora. Después fuiste al orfanatorio cuando ella murió. Sí, cuando ella murió, no, antes de que ella muriera, fuimos al orfanatorio todos mis hermanos. A estudiar. Sí. ¿Y tu Fuimos a vida Guadalajara. cómo fue tu vida ahí? Pues en primer lugar a mi hermano grande lo expulsaron. Luego mi hermano chico ya no quiso seguir estudiando y me quedé yo solo. Entonces durante 5 años estuve yo solo. ¿Y el otro hermano falta uno? ¿Eran cuántos? Era hermana, era mujer. Ah, era mujer. Era mujer, era la más chica. ¿Y te quedaste tú solo en el orfanatorio? Y yo solo me quedé ahí. ¿Hasta qué año estudiaste ahí? Hasta lo que probablemente era la secundaria. Después te fuiste Fue que a vine a Guadalajara. México. No, fue eso, fue en Guadalajara, Es Guadalajara. ¿Y de Guadalajara te viniste a Vine México, a a la universidad? a la universidad. ¿Y qué pasó en la universidad? Bueno, pues no me revalidaron los estudios, entonces fui de oyente a Mascarones, a Filosofía y Letras, y ahí me pasaba, en realidad, oyendo las conferencias, porque entonces te acuerdas tú que los maestros en realidad daban conferencias más que clases. Era don Antonio Caso, Vicente Lombardo Toledano, García Maínez, eran muy buenos maestros, muy brillantes. Entonces era realmente un gusto oírlos, ¿no? O Juan, antes de venir a México, te dedicaste a leer en casa la biblioteca de un cura que llevó su biblioteca a tu casa. Sí. ¿Quién era ese Mira, cura? cuando empezó la cristiada, el cura del pueblo, nosotros vivíamos frente al curato, y el curato lo convirtieron en un cuartel. Entonces el cura llegó a guardar la biblioteca en mi casa, y me la leí toda, ¿no? ¿Tú recuerdas cuáles fueron los primeros libros que leíste? Bueno, mira, él se hacía pasar como censor eclesiástico. Entonces él recogía todos los libros que había en las casas para ver si estaban prohibidos o no, porque tenía el índice papal, ¿no? Sí. Entonces, para él todos los libros estaban prohibidos. Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Sitting Bull, en fin, Buffalo Bill, las aventuras de Buffalo Bill, Dick Turpin. ¿Y empezaste por esas lecturas? Por esas lecturas, sí, Emilio Salgari y todo. Entonces, como eran libros pues muy interesantes, muy, digamos, eran libros de aventura, pues, era muy atractivo estar leyendo aquello, ¿no? Entonces yo me pasaba leyendo. Me leí toda la biblioteca casi que cura.
Ese fue tu inicio con literatura. Sí, como no podíamos salir a la calle porque los cristeros entraban cada rato al pueblo. ¿Cómo era eso, balacera? Entraban, Como sí, vaqueros. Sí, entraban a galope tendido y tirando balazos, ¿no? Y sobre todo por la calle donde nosotros vivíamos, porque ahí estaba el cuartel, ¿no? Entonces, mientras los soldados subían a la torre de la iglesia, ellos desde ahí pasaban disparándose, echando balas. ¿El cura Sedano era de este lugar? No, el cura Sedano era de Zapotlán. De Zapotlán. Ese lo ahorcaron, sí. ¿Por qué? Porque era muy mujeriego. Un cura mujeriego. ¿Qué hacía? Pues le gustaban mucho las mujeres, ¿no? Y no se le iba una. Entonces, cuando llegaron las tropas ahí a Zapotlán, ocuparon Zapotlán, pues la gente lo acusó al cura de dañino, ¿no? Y lo colgaron. Bueno, colgaban a mucha gente. A mucha gente, ¿verdad? Sí, Era cuando tu mamá te tapaba los ojos, para que no vieras. Pues es que en realidad no me los tapaban. Simplemente nos íbamos por lugares donde no había Claro, colgados, sí. ¿no? Pero todos los postes estaban había colgados. Terrible. Sí. Juan, dime una cosa. Después de la universidad en México, ¿dejaste los estudios y te dedicaste a trabajar? Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en México? Y bueno, entré de agente de migración a la Secretaría de Gobernación. ¿Y cuándo interviene la literatura en tu vida? Bueno, en realidad fue que casi no conocía yo a nadie en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México. Entonces, después del trabajo me quedaba yo en la noche allí. Entonces trabajábamos mañana y tarde, ¿no? Y después de terminar el trabajo en la tarde yo me quedaba y me dio por escribir, ¿no? Y conmigo también trabajaba un escritor que se llama Fernando Hernández. Y él un día me dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Pues aquí borroneando unas páginas. A ver, préstemelas para ver. Entonces él le parecieron buenas, ¿no? A mí me parecieron malas, pero a él le gustaron y me dice, pues siga usted haciéndolo, siga usted trabajando en esto. Me pidió un capítulo para publicarlo en la revista Romance que editaron los españoles recién llegados a México. Pero nunca lo publicaron, era tan malo que nunca lo publicaron, ese fragmento. ¿Dónde está ese fragmento ahora? Pues no sé qué se habrá hecho. Desapareció. Desapareció, sí. Hay algún fragmento de esa novela, está en la última edición que sacó la colección esta de la antología personal, se llama Un pedazo de noche. Sí. ¿Y eso es parte de tu...? Sí, era de una novela sobre la soledad. El personaje central era la soledad. Pero es el único capítulo que tengo de esa novela que se desarrolla en la Ciudad de México. Es una novela urbana. Pero tú nunca tuviste propósito de ser escritor, ¿o sí? Pues no, nada más escribía por afición. Y esa es la fecha. ¿Por afición? Por afición, sí. ¿Pedro Páramo fue por afición? Claro. Dime Yo tenía algo. muchas aficiones, mira, fui alpinista, fui fotógrafo, he hecho muchas cosas por afición. O sea que no te consideras un profesional, No, un aficionado. un aficionado. Apenas. Este pueblo está lleno de ecos,
Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas sientes que te van pisando los pasos. Oyes cogidos, risas, unas risas ya muy viejas como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto, que estamos viendo ahora. Nada, nadie. Las calles están solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían las hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos ahora que venía encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rezo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó mi madre que yo vendría?, le pregunté. No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, le dije. Ya murió. ¿Y de qué? No supe de qué, tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. ¿De modo que murió? Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que yo conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana, ¿está usted viva? Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas corriosas de la hierba, bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité, Damiana Cisneros. Me contestó el eco, Ana Neros, Ana Neros. Y empezó a nacer la idea de contar una historia en donde el tiempo y el espacio no existieran, ¿no? Entonces para eso pensé, sí creí que lo mejor sería utilizar muertos, el pueblo muerto, con todos los personajes muertos. Yo me pregunto, ¿qué es el mundo de Pedro Páramo? ¿El mundo de los muertos o el infierno? Pues no te sabría decir exactamente qué es. Tiene tantas interpretaciones que a veces yo le encuentro otras cosas que no había descubierto al principio. ¿Ah, sí? ¿Te sucede eso? Sí. ¿Lo has leído nuevamente? Pues no, últimamente no lo he leído. Pero sí, en un principio lo leí 2 o 3 veces, ¿no? Porque, bueno, para tratar de sí, los borradores que hacía, ¿verdad? Sí. Los tenía que corregir, en fin. Pero quité muchísimo de la novela. La novela tenía más de 200 páginas, 250 páginas.
¿Por qué las quitaste? Bueno, porque hay la tendencia del novelista a hacer elucubraciones, a meter sus propias ideas, su propia filosofía, sus conceptos, ¿no? O a divagar, llenar los espacios vacíos con divagaciones, ¿no? Entonces yo quise aquí zafar al autor y dejar a los puros personajes. ¿Y tu lenguaje tan simple, cómo lo lograste? ¿Así era siempre? ¿Siempre escribiste así? Bueno, no. Yo utilicé primero un lenguaje muy retórico. En la novela esa sobre la soledad, Sí. usaba mucho la retórica. Y tratando de defenderme de eso, del adjetivismo y la retórica, usaba mucho el adjetivo. Y empecé a odiar el adjetivo. Pensé que el sustantivo era la sustancia, ¿no? Entonces, intentando evitar los adjetivos y la costumbre de divagar o de adornar los sustantivos con adjetivos, me puse a escribir los cuentos. La novela ya la tenía, construida en la cabeza, ¿no? Pero no encontraba la forma de desarrollarla. Entonces me puse a escribir los cuentos. Por eso es que son distintas, tocan distintos temas, ¿no? Claro. Tratando de encontrar el tema, es decir, más bien la forma correcta que yo necesitaba para escribir la novela. Y hubo un cuento que más o menos me dio la atmósfera, que fue Lubina. Pero los demás cuentos los escribí por ejercicio, como ejercicios. ¿Y los escribías y los guardabas para ti o los mostrabas a alguien? No. ¿A Efrén? No, a Efrén no solamente la novela, los cuentos casi. No, sí, le entregué varios cuentos para su revista. He publicado una revista que se llama Nueva América. ¿Tú leíste, o bueno, toda tu vida te ha apasionado el siglo XVI? ¿Consideras que el haber leído esas crónicas del siglo XVI también influyó en tu manera para eliminar lenguaje? Sí, porque eran más directos los cronistas, ¿no? Eso he oído decir de ti. Sí, ellos escriben en forma directa, ¿no? Y, por ejemplo, Tamerón y Romeral escribió la historia del vastísimo obispado de Nueva Vizcaya, en donde te describe una piedra, un árbol, un arroyo, todo lo va por donde va pasando, ¿no? Pero, y llega a construirte una crónica en donde este hombre recorrió 60.000 leguas a caballo. Entonces, ambiciona muy poco. Y lo que logran ambicionar es relativamente, lo consiguen, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, hay una persona que lo que más ambiciona es tener un caballo, ¿no? Y ya consiguiéndolo, pues ya termina su ambición. O No tener viene. una pistola, en fin, cosas así por el estilo, ¿no? ¿No viene una segunda ambición? Pues sí, claro, de ahí se produce otra y otra. Pero- Entre más cosas se conocen, ahora con los medios masivos de comunicación, pues ahora quiere tener un televisor, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro de la novela latinoamericana? Bueno, creo yo que es fundamental porque los problemas sociales existen en toda América Latina, ¿no? Los mismos que existen en México están en todas partes de América Latina, quizá en una dimensión más fuerte en otros países que en México, ¿no? Pero la fatalidad, el fatalismo del mexicano es muy característico, ¿no? Tú sabes que siempre dicen, este pueblo aguanta. Y como estábamos ahorita, por ejemplo, aguantando, aguanta todo, ¿no? Aguanta depredaciones, corrupción, robo, devaluación, todo. ¿No crees que va a haber un momento en que eso va a explotar definitivamente? En México no. México es un país muy sólido en ese aspecto. No creo que haya otra revolución, ya la hubo, ¿no? Y costó 1 millón de muertos, tú lo sabes, ¿no? Entonces es muy difícil que haya otra rebelión. Que se rebele el pueblo contra el sistema, ¿no?
Además tenemos un sistema tan característico que es muy difícil destruir. Entonces, como cada sexenio cambiamos de sistema y de modos de ser, entonces cada presidente trae otra forma de vivir las cosas, ¿no? Y cada 6 años nos surge una esperanza, ¿no? A ver si las cosas cambian. Y así nos hemos pasado toda la vida. Y creo yo que hasta cierto punto nos ha dado resultado, ¿no? Entonces tú no puedes hacer lo que en San Salvador, o lo que en Nicaragua, lo que en Guatemala va a pasar, ¿no? En ese aspecto creo yo que México es, como te digo, un país muy sólido, porque hay un sentido de nacionalismo muy fuerte. Y además el mexicano quiere su patria, la quiere y no haría nada contra su propio país. Tú no eres politizado, ¿verdad? No, absolutamente. Ni he pertenecido jamás a ningún partido político, ni me interesa la ¿No política. eres la política? Aunque he participado. ¿La observas? Sí, desde lejos. Juan, ¿nunca has vuelto a San Gabriel? No, nunca he vuelto. ¿No te da Nunca he curiosidad? regresado. Lo dejaste atrás. Sí, murió, ¿no? Lo acabaste de matar o revivir en Pedro Páramo, ¿verdad? Pues sí, no sé cómo será ahora. Yo creo que debe ser un pueblo muerto. Están abandonados todos esos pueblos. Se han ido de braceros, la gente se ha ido, abandonado todo. Todo está erosionado. No hay de qué vivir, ¿no? ¿Tú no crees en la tierra como futuro de Latinoamérica? Pues sí, pero mientras la tierra se conserve, ¿no? Pero ahí parece que tratan de destruir la tierra. En la zona esa donde yo ubico la obra esta, hay 60.000 hectáreas erosionadas. Y no se produce ya nada. Entonces esta gente ¿qué le queda? No tiene más que salir fuera. O irse a las ciudades, como está haciéndolo, o irse de braceros, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos tenemos 15 millones de mexicanos ya. ¿Que leen tus libros? No, que viven acá. ¿Y leen tus libros desde aquí? Pues no sé si los leerán, porque no sé si los entenderán. Yo creo que sí, oye, es fácil entenderse tu literatura. Pues es difícil. Creo que después de 3 o 4 lecturas se entiende. Sí. ¿Quiénes son tus escritores de cabecera? Pues mira, Guimarães Rosa, de América Latina, Guimarães Rosa, los brasileños, por el general. Después de México me gusta Carlos Fuentes. Y creo yo que es muy auténtico en su forma de ser, forma de describir un país tal como es, ¿no? Además su estilo me gusta, su forma de llana y precipitada a la vez, ¿no? de tratar las cosas, ¿no? Ahora, Carlos, claro, es un autor urbano, ¿no? Sus problemas son de la ciudad y me interesa precisamente por eso, porque los problemas de la ciudad son muy difíciles de comprender y él los ha entendido muy bien. Otro que me gusta precisamente porque se parece un poco a él es Fernando del Paso. Además de leer, ¿qué haces, Juan? Trabajo. ¿Y oyes música? No, edito, oigo música, sí, bastante música, pero estoy en la época medieval, Yo sé. ¿Medieval, Renacimiento? Renacimiento y Barroco, sí. Allá ando. ¿Podrías haber sido un monje tú? Un monje, posiblemente. ¿Te hubiera gustado? No. Hubieras escrito, hubieras tenido mucho tiempo para Pero escribir. los monjes no tienen la oportunidad de conocer a las mujeres, ni tratarlas, las cosas. A mí me gusta mucho. De Susana San Juan siempre vuelve. Susana San Juan existe. ¿Dónde está? Pues por ahí perdida en algún lugar del mundo. Pero no bajo tierra. No, está viva.
Es lo que yo pienso siempre. Está viva. Que tú la conoces y que está viva. La conozco. Y que la ves. La veo. ¿Es muy bella? Es hermosa, no es bella, es hermosa. Y la amas. Hermosa. Y la amas. Pues hasta cierto punto, sí. Ya. ¿O no se deja contigo tampoco? Pues será ya mi edad, ¿no? Ya ya me llegó la antigüedad, como tú sabes, ¿no? Pero Entonces, Pedro Páramo la esperó. la esperó, sí, pero ya cuando la encontró estaba loca. Y la tuya, tu Susana, no está loca. No, no está loca, pero es inaccesible. ¿Y la buscas? La busco, sí. La he ido a ver, ella ha venido a verme. Entonces, no es un nombre inventado. No, no existe. Bueno, el nombre acá sí, yo la encontré después. Estás diciendo los secretos. Sí, estoy diciendo unos secretos que no debía decírselos a nadie. Qué suerte que los tenemos ahora Pero aquí. sí considero que esta mujer ideal que busca el hombre sí existe. A la larga sí la puede encontrar. Yo la encontré. Y es necesaria. Sí, porque lo estimula a uno, le da a uno cierta vitalidad, ¿no? ¿Qué dice ella de tus libros? No habla de libros. No. ¿Te ama? No sé. Es lo que no sé. Juan, yo sé que tú odias que uno te pregunte, y tienes toda la razón, si sigues escribiendo, si estás preparando algo, qué pasó con la cordillera, pero sé que al mismo tiempo te gusta que uno te lo pregunte. Bueno, mira, tengo ya 20 años trabajando en zona indigenista y publico, soy el encargado de las publicaciones y constantemente me tienen al favor de las ediciones que hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, como son libros de antropología social, es muy difícil cambiar la mentalidad, ¿no? Una mentalidad que casi es antropológica a una mentalidad literaria, ¿no? O dijéramos de otro carácter. Es decir, no es lo mismo la invención que la realidad fotografiada, como quien dice, por los antropólogos, ¿no? Ellos estudian al hombre en todos sus aspectos, ¿no? Y tratan de describir sus costumbres, su modo de ser, su modo de pensar, aunque no lo logran siempre, ¿no? Debido a que ¿sabes? Los indígenas en México están llenos de mitos, viven en el inframundo, creen en el inframundo. Entonces es muy difícil entrar en el inframundo. ¿Tú no has podido entrar todavía? No se puede.